Me follé a otro hombre en el asiento trasero del coche familiar que comparto con mi marido. Así empiezo. Porque todo lo que vino después, las mentiras, el silencio, la culpa, y sí, también el miedo, empezó exactamente ahí, con mis bragas bajadas hasta los tobillos y el corazón latiéndome como si tuviera 15 años otra vez. No fue una aventura romántica, ni una historia de amor prohibido. Fue sexo. Crudo, impulsivo, casi animal. 30 minutos de desconexión total de la vida que había construido durante 7 años de matrimonio con Álvaro, el hombre que me enseñó a confiar, con quien compré este coche, este piso, este maldito horno que siempre falla. Él no lo sabe. O no lo sabía, porque todo empezó a oler raro una semana después. Y claro, yo no soy actriz. Soy Laura, 34 años, una mujer normal, con un trabajo aburrido y una vida predecible. Y una cara que no sabe mentir cuando mi marido me pregunta por qué estoy tan callada, por qué no quiero hacer planes, por qué evito tocarle cuando pasa por detrás de mí en la cocina. El problema no es el polvo en sí. Fue lo que me provocó. Como si hubiera abierto una caja que llevaba años cerrada. Como si mi cuerpo recordara algo que había olvidado, que yo también existo, que no solo soy la mujer de Álvaro. Lo peor de todo no fue haberlo hecho. Lo peor fue que no me arrepentí. Al menos no de inmediato. Y ese fue mi verdadero punto de quiebre. El tipo se llama Marcos. No es guapo. No es joven. No es nada. Es el primo del marido de mi compañera de trabajo, vino a ayudar a montar una estantería en la oficina un sábado que no había nadie. ¿Sabes esa tensión rara que se nota al instante? Pues eso. Nos miramos 2 veces. A la tercera ya me estaba diciendo que me encendía. Y yo me reí, como una idiota, como si no fuera casada. Como si me hiciera gracia. Al final, no hubo cena, ni excusas, ni plan. Solo me dijo, ¿y si salimos un momento? Y salimos. A mi coche. Al puto coche que usamos para ir a casa de su madre los domingos. Lo que no sabía entonces era que ese momento iba a costarme todo. Porque no soy buena mintiendo, y Álvaro empezó a sospechar. No por el coche. Por mí. Y aquí es donde empieza la parte jodida de verdad. Álvaro no descubrió nada por casualidad ni por intuición mágica, y tampoco porque yo cometiera un error evidente como dejarme un mensaje abierto o un nombre mal guardado, sino porque empezó a observarme con una atención que yo no había visto en años, una atención silenciosa, incómoda, que no pide explicaciones pero las exige igual. Todo empezó un lunes por la tarde, cuando llegué a casa más tarde de lo normal y él estaba sentado en la mesa del salón con el portátil abierto, no trabajando, solo mirando la pantalla apagada como si llevara un rato largo esperando a que algo encajara en su cabeza. Yo dejé el bolso en la silla, fui directa a la cocina y empecé a hablarle de mi día sin mirarlo, de una clienta pesada, de un problema con una factura, de cualquier cosa irrelevante, porque había aprendido que mientras hablara primero, él no preguntaba. Ese día no funcionó. No me interrumpió, no me siguió el hilo, no hizo ningún comentario automático, y cuando terminé mi monólogo improvisado, levantó la vista y me preguntó con una voz muy tranquila si ese coche había pasado la ITV recientemente, porque al subirse esa mañana había notado el asiento trasero mal colocado. Yo sentí cómo se me tensaba todo el cuerpo, no porque la pregunta fuera grave, sino porque era concreta, inesperada y venía de alguien que jamás se fija en ese tipo de detalles. Le respondí que no tenía ni idea, que no me había dado cuenta, que igual lo había movido él sin querer otro día, y me fui al baño para ganar tiempo, aunque no necesitaba ir. Desde ese momento supe que algo había cambiado. Durante los días siguientes empezó a hacer cosas pequeñas que, vistas desde fuera, no significaban nada, pero que yo notaba como golpes secos en el estómago. Me preguntaba a qué hora salía del trabajo y luego no estaba en casa cuando yo volvía, me decía que iba a correr pero regresaba demasiado pronto. Me preguntaba por nombres de personas que yo apenas mencionaba, como si estuviera comprobando si improvisaba o decía siempre lo mismo. Yo seguía mintiendo, pero cada mentira me costaba más esfuerzo, no porque fuera difícil, sino porque ya no estaba segura de querer sostenerlas. El jueves por la noche pasó lo que terminó de encajarlo todo para él, y fue algo tan simple como que me ofrecía lavar el coche el sábado por la mañana, algo que jamás hago porque me da pereza y porque siempre hemos ido juntos. Álvaro me miró sin disimular la sorpresa y me preguntó por qué de repente tenía tanto interés en limpiar el coche, y yo le dije que estaba muy sucio por dentro, que olía raro, que me daba vergüenza llevar a gente así. Él no respondió,
pero esa noche no me tocó en la cama, ni siquiera por costumbre. El descubrimiento real llegó el sábado, sin escenas, sin gritos, sin dramatismo de película. Yo había quedado con una amiga para desayunar, una excusa real esta vez, y al bajar al garaje me encontré a Álvaro dentro del coche, sentado atrás, con la puerta abierta y una bolsa de basura en la mano. Estaba tirando cosas viejas, papeles, un paraguas roto, y cuando me vio se quedó quieto, como si no esperara que yo bajara tan pronto. Me preguntó si iba a salir y yo le dije que sí, que tenía prisa, y entonces me pidió que me sentara un momento porque quería hablar. No levantó la voz, no me acusó, no dijo nada explícito. Me preguntó por qué había cambiado el ambientador del coche 3 veces en 2 semanas, por qué había desaparecido una manta pequeña que usábamos para viajes largos, por qué el asiento trasero tenía una mancha que no estaba antes y por qué yo había dejado de mirarlo a los ojos desde hacía días. Yo intenté reírme, minimizarlo, decir que estaba exagerando, que veía cosas donde no las había, y entonces me dijo algo que me heló por dentro: no me trates como si fuera idiota, Laura, porque no lo soy, y porque te conozco mejor de lo que crees. Su reacción no fue rabia inmediata, fue decepción contenida, y eso fue mucho peor. Me dijo que llevaba días atando cabos, que no había querido pensar mal, que se había convencido de que todo tenía una explicación lógica, pero que ya no podía seguir haciéndose el tonto. Me preguntó directamente si había estado con otro hombre en ese coche. Yo negué con la cabeza, automática, casi por reflejo, y él no se movió, no se alteró. Solo me dijo que entonces quería que le explicara por qué había encontrado un pendiente que no era mío debajo del asiento y por qué ese mismo pendiente no estaba en la caja donde guardo los míos. No supe qué decir. Me quedé callada demasiado tiempo. Y ese silencio fue mi confesión. No gritó. Eso es lo que más recuerdo. Se levantó despacio, cerró la puerta del coche y me miró como si acabara de ver algo que no esperaba encontrar nunca. Me dijo que no hacía falta que dijera nada, que ya lo entendía todo, y que lo único que quería saber era si había pasado una vez o si llevaba tiempo ocurriendo. Yo le dije la verdad a medias, que había sido una vez, que había sido un error, que no significaba nada, que estaba confundida. Él sonrió de una manera muy triste y me dijo que eso era lo que más le dolía, no el sexo, sino que yo pensara que podía engañarlo y luego explicarlo con palabras vacías. Subimos a casa en silencio. Yo lloraba, pero no de manera exagerada, más bien como cuando el cuerpo se rinde. Álvaro se sentó en el sofá, se quitó las zapatillas y me pidió que me sentara frente a él. Me dijo que necesitaba escucharme, pero que no iba a aceptar excusas infantiles. Intenté justificarme hablando de rutina, de sentirme invisible, de haberme sentido sola incluso estando casada, y mientras hablaba me di cuenta de que esas palabras ya no servían de nada. Él me escuchó entero, sin interrumpir, y cuando terminé me dijo que lo que yo había hecho no tenía marcha atrás, que había cruzado una línea que no se borra con explicaciones, y que ahora él necesitaba pensar qué hacer con todo eso. Esa noche durmió en el sofá. Yo no pegué ojo. No porque tuviera miedo de perderlo, sino porque por primera vez entendí de verdad el daño que había causado, no de forma abstracta, sino concreta, en su manera de mirarme, en su forma de hablar, en ese silencio pesado que se quedó flotando en el piso. El domingo no me habló casi nada. Salió temprano, volvió tarde, y cuando regresó me dijo que necesitaba unos días para decidir cómo iba a responder a lo que yo había hecho. No dijo perdonar ni separarse. Dijo responder. Y ahí supe que lo peor todavía no había llegado. La confrontación no llegó de golpe ni en una explosión teatral, sino que se fue gestando durante 2 días espesos en los que compartimos el mismo piso como si fuéramos desconocidos obligados a convivir por error administrativo. Álvaro apenas me hablaba, pero tampoco se iba, y esa presencia constante, callada, era peor que un portazo. El lunes por la noche, cuando cerró la puerta con llave y dejó las llaves sobre la mesa con un gesto lento y deliberado, entendí que ya había tomado una decisión, al menos sobre hablar. Me dijo que se sentáramos en la cocina, no en el salón, no en el dormitorio, como si necesitara un espacio neutral para decir cosas que no quería asociar a ningún recuerdo bueno. Yo me senté frente a él, con las manos entrelazadas tan fuerte que me dolían los dedos, y esperé. No le pedí perdón primero. Ya lo había hecho demasiadas veces sin saber muy bien por qué ni para qué. Él empezó diciendo que había repasado mentalmente los últimos meses, cada discusión tonta, cada silencio raro, cada vez que yo llegaba cansada y me iba directa a la ducha sin mirarlo, y que ahora todo encajaba de una forma que le daba asco admitir.
Me dijo que lo que más le dolía no era imaginarme con otro hombre, sino darse cuenta de que yo había sido capaz de volver a casa, mirarlo a la cara y seguir actuando como si nada mientras él seguía creyendo que lo nuestro tenía sentido. Yo intenté explicarme, no justificarme, o al menos eso me repetía a mí misma mientras hablaba, pero en cuanto abrí la boca empezaron a salir frases que sonaban a excusa incluso para mí. Le dije que llevaba tiempo sintiéndome sola, que nuestra relación se había convertido en una sucesión de rutinas sin emoción, que yo había intentado hablarlo antes y que él siempre estaba cansado o distraído. Álvaro me dejó terminar y luego me preguntó, con una calma que daba más miedo que un grito, en qué momento exacto yo había decidido que sentirse sola me daba derecho a humillarlo. No supe responderle. Me quedé mirándolo, buscando una frase que no existía, y él continuó diciendo que todos nos sentimos solos a veces, que él también se había sentido desplazado, poco deseado, poco importante, pero que nunca se le había pasado por la cabeza meterse con otra persona para llenar ese hueco. Me preguntó si yo habría sido capaz de perdonarlo si hubiera sido al revés, si un día hubiera encontrado indicios claros de que él se había acostado con otra en nuestro coche, en un espacio que también era mío. Le dije que no lo sabía, que quizás no, que seguramente me habría destrozado, y al decirlo me di cuenta de la magnitud real de lo que había hecho. La conversación fue subiendo de tono sin necesidad de gritos. Él empezó a hacerme preguntas concretas, incómodas, que yo no quería responder pero que ya no podía esquivar. Quería saber quién era, cuánto tiempo lo conocía, si había sentimientos de por medio, si había sido solo una vez de verdad o si esa era otra mentira para intentar salvar algo. Yo le dije la verdad completa por primera vez, que había sido una vez, que no había una relación paralela, que no estaba enamorada de nadie más, que había sido un impulso, una decisión estúpida tomada en un momento en el que no pensé en las consecuencias. Álvaro me escuchó con la mandíbula tensa y me dijo que lo peor era que yo siguiera llamándolo impulso, como si hubiera sido algo que me pasó por encima en lugar de algo que yo había decidido hacer conscientemente. Me dijo que nadie me había empujado al asiento trasero, que nadie me había obligado a cerrar la puerta, que nadie había firmado nada en mi nombre. Eso lo había hecho yo. Y tenía razón. En un momento dado me preguntó si había disfrutado. La pregunta me cayó como un golpe seco. Dudé antes de responder, y esa duda lo dijo todo. Le dije que sí, que en ese momento sí, que después no, que luego había venido la culpa, el miedo, el arrepentimiento. Él se levantó de la silla y empezó a caminar por la cocina, pasándose la mano por la cabeza, respirando hondo como si intentara no perder el control. Me dijo que necesitaba escuchar eso, que necesitaba saber si al menos yo era capaz de ser honesta cuando ya no quedaba nada que proteger. Me dijo que durante años había pensado que yo era una persona incapaz de hacer algo así, y que ahora tenía que aceptar que se había equivocado conmigo o que yo había cambiado tanto que ya no me reconocía. Yo lloré, pero no de manera histérica, más bien con un llanto cansado, de esos que salen cuando ya no queda energía para contener nada. Le pedí perdón otra vez, esta vez sin adornos, sin discursos, solo un perdón sencillo y torpe, porque no sabía qué más decir. Álvaro se sentó otra vez frente a mí y me dijo que el perdón no era algo que pudiera exigir ni algo que se diera automáticamente, que perdonar no borraba lo ocurrido ni devolvía la confianza, y que él no sabía si quería o podía hacerlo. Me dijo que estaba enfadado, sí, pero que lo que más sentía era una especie de vacío, como si de repente nuestra historia hubiera perdido peso, como si todo lo que habíamos construido se hubiera vuelto frágil de golpe. En un momento la conversación se volvió más dura. Me dijo que se sentía ridículo, que pensaba en mí y en ese hombre y le daban ganas de vomitar, que le costaba incluso imaginar volver a tocarme sin que esa imagen se interpusiera. Yo intenté acercarme, tocarle el brazo, pero él se apartó sin brusquedad, simplemente retirando el contacto, y me dijo que no lo hiciera, que ahora mismo no podía soportarlo. Ese gesto fue más devastador que cualquier insulto. Me di cuenta de que había cruzado una frontera invisible que ya no dependía de mis palabras ni de mis intenciones. La confrontación terminó de forma abrupta. Álvaro me dijo que necesitaba espacio, que iba a dormir fuera esa noche, que no sabía cuánto tiempo le llevaría decidir qué hacer con nuestro matrimonio, pero que no pensara ni por un segundo que todo iba a volver a la normalidad solo porque yo estuviera arrepentida. Me dijo que mis lágrimas no reparaban nada, que mis explicaciones no deshacían el daño, y que ahora le tocaba a él decidir cómo iba a vivir con lo que yo había hecho. Cogió una mochila pequeña, metió un par de cosas sin mirarme y antes de salir me dijo algo que se me quedó grabado, que no me odiaba, pero que tampoco sabía si seguía queriéndome de la manera que se necesita para compartir una vida. Cuando cerró la puerta me quedé sola en la cocina,
rodeada de un silencio pesado, entendiendo por primera vez que la traición no termina cuando se descubre, sino que empieza justo ahí, en las conversaciones incómodas, en las miradas que ya no son las mismas, en la certeza de que nada de lo que diga va a devolverle la tranquilidad que yo le quité. Esa noche dormí sola en nuestra cama, y por primera vez desde que todo empezó, deseé de verdad no haber cruzado esa línea, no por miedo a perderlo, sino porque ya veía claramente el daño real, concreto, que había provocado. La venganza llegó en silencio, sin anunciarse, sin gritos ni discusiones, sin amenazas. Álvaro volvió al piso una semana después como si todo estuviera bien, saludó con un gesto neutro, dejó las llaves en la entrada, se quitó los zapatos y me preguntó si había comprado café. Durante 2 días completos actuó como si todo fuera normal, con una cortesía seca y distante, casi como un compañero de piso educado. Yo no pregunté nada porque no sabía si eso era una tregua o el principio de un castigo más grande. Lo descubrí el viernes, cuando llegué del trabajo y encontré la casa ordenada pero con pequeños cambios. Faltaban algunas cosas del armario, su cepillo de dientes, la mochila del gimnasio y los libros de su estantería del salón. No había dejado nota, ni mensaje, ni pistas. Solo una ausencia organizada. Lo llamé y no respondió. Esperé 1 hora y volví a llamar. Nada. Mandé un mensaje que leyó pero no contestó. No sabía si debía preocuparme o si eso era exactamente lo que él quería, que me quedara en casa, mirando cada espacio vacío, sin entender si se había ido del todo o solo estaba jugando con mis nervios. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama mientras repasaba cada palabra de nuestra última conversación. Me levanté al amanecer, revisé de nuevo los cajones y confirmé que se había llevado documentos personales, el disco duro donde guardaba copias de seguridad, sus álbumes de fotos y su pasaporte. No era una salida improvisada, había planeado eso desde hacía días. La frialdad del gesto me golpeó más que cualquier discusión. Álvaro no se había ido para pensar ni para calmarse. Se había ido porque ya tenía claro lo que iba a hacer. Y lo que hizo fue exacto, calculado, hiriente. El lunes, mientras trabajaba, recibí un correo del despacho de abogados donde él había trabajado hace años. El remitente era un abogado de familia, y el asunto del mensaje decía literalmente, propuesta de resolución amistosa de separación. Me temblaron las manos al abrirlo. Era un documento de 7 páginas, con un lenguaje formal, sin emoción, que detallaba los términos de una separación ordenada, limpia, sin peleas. No me pedía nada fuera de lo normal, pero tampoco me dejaba nada más que lo estrictamente legal. No mencionaba el coche, ni los muebles, ni siquiera el gato. Solo hablaba de cuentas, de titularidades, de derechos. Había una frase al final que me dejó helada. La parte firmante declara que su intención no es la confrontación ni el castigo, sino la desvinculación emocional y legal del vínculo que ha quedado irremediablemente dañado. Llamé al número del despacho. Me atendió una secretaria que me dijo que el abogado no estaba disponible pero que había sido autorizado a decirme que no había urgencia en responder, solo que era necesario que lo hiciera por escrito. Sentí que me ahogaba. No por el documento en sí, sino por la manera en que Álvaro había decidido borrar todo. Borrar sin drama, sin venganza violenta, sin discursos. Borrar desde la distancia, como si yo ya no fuera parte de su vida ni de sus emociones. Esa tarde fui a casa de su hermana, pensando que quizás él se había refugiado allí. No estaba. Ella me miró con desconfianza, me hizo pasar, me ofreció un café que rechacé, y cuando le pregunté si sabía dónde estaba, me respondió que no tenía por qué decirme nada, que su hermano era un adulto, y que si había decidido alejarse era porque necesitaba protegerse. Me dijo que no tenía nada en contra mía, pero que no pensaba meterme en medio. Le pedí que al menos le dijera que necesitaba hablar con él. Ella se encogió de hombros y dijo que haría lo que creyera correcto. Volví al piso sin saber qué hacer. Durante los días siguientes intenté mantener una rutina, pero todo se sentía falso. En el trabajo me notaban ida, mis amigas me escribían para quedar y yo siempre encontraba una excusa para no ir. No podía contarles la verdad porque sentía vergüenza. Vergüenza no solo por haberle sido infiel, sino por haber perdido el control de la situación tan completamente. Álvaro no me insultó, no me expuso, no fue con gritos a la casa de mis padres ni a mi trabajo. No necesitó hacerlo. Había planeado una venganza que consistía en quitarme todo sin romper nada, dejarme con la culpa intacta y la casa vacía. Una noche, después de beber más vino del que debía, intenté llamarlo otra vez.
Me respondió con un mensaje breve: no me busques ahora. Cuando esté listo, te escribiré. Esa fue toda la respuesta que tuve durante 2 semanas más. El golpe final llegó cuando vi su publicación en Instagram, algo raro porque casi nunca usaba redes sociales. Era una foto en una playa que no reconocí, en la Comunidad Valenciana pero lejos de donde vivimos. Salía con otra persona, una mujer, no abrazados, pero sí caminando juntos. El pie de foto era una frase genérica sobre las nuevas etapas, nada sentimental, nada directo, pero suficiente para que yo entendiera que estaba lanzando un mensaje. No supe si era alguien nuevo o solo una amiga, pero me dolió igual. Lo que más me hirió no fue imaginar que estaba con otra, sino darme cuenta de que no le dolía lo mío. No se le notaba triste, no parecía destrozado, y eso me revolvió por dentro más que si lo hubiera visto llorando. Yo seguía destrozada, sola, esperando que me hablara, y él estaba en la playa con otra persona. Durante días no quise salir, no quise ver a nadie. Me pasaba las tardes mirando el documento del abogado sin firmar, pensando si debía responder o esperar a que él cambiara de opinión. Pero Álvaro no dejó espacio para la duda. Una mañana recibí una segunda carta, esta vez enviada por correo certificado, recordando que si no respondía en un plazo de 15 días, él tomaría medidas legales. Su firma estaba al final, junto con un número de cuenta para transferirle una parte que habíamos pactado previamente en el contrato de alquiler del piso. Nada emocional, todo práctico. Como si ya no fuéramos ni siquiera 2 personas con historia. Solo 2 partes administrativas que tenían que dejar todo cerrado. Esa fue su venganza. No gritarme. No insultarme. No amenazarme. Solo sacarme de su vida como quien saca una caja que ya no necesita, sin rabia, sin odio, pero con una determinación que me dejó sin aire. Me dejó con las consecuencias de mis actos expuestas delante de mí, sin posibilidad de disfrazarlas, sin margen para reconstruir nada. Me dejó con mi culpa, con mi silencio, con mi reflejo en el espejo. Y no sé si hay algo peor que eso. Cuando por fin recibí su mensaje, habían pasado 17 días desde la última vez que vi su cara. No fue un mensaje largo ni elaborado, pero lo leí al menos 20 veces antes de decidir si debía contestar. Me decía que estaba listo para hablar, que si quería entender cómo íbamos a cerrar esto, debía estar en casa el viernes a las 6 de la tarde. No propuso otro sitio, no ofreció alternativa, no pidió confirmación. Era una instrucción, no una invitación. Ese viernes salí del trabajo antes de horas sin dar explicaciones a nadie, cogí el metro con el estómago hecho un nudo, llegué a casa y esperé en el salón, sin encender la televisión, sin tocar el móvil, sin moverme más de lo necesario. A las 6 en punto, se abrió la puerta. Álvaro entró sin mirar a su alrededor, sin hacer pausas, dejó su chaqueta en la silla y se sentó frente a mí con una carpeta en la mano. La colocó sobre la mesa, se inclinó hacia adelante y me dijo que solo quería tener una conversación clara, sin lloros, sin súplicas, sin manipulación emocional. Me pidió que hablara solo si lo que iba a decir era honesto, porque si notaba que empezaba a girar alrededor del tema, se iría sin decir nada más. Yo asentí, sin saber si quería hablar o simplemente obedecer. Me dijo que ya no tenía dudas sobre la separación, que había llegado a esa conclusión la noche en que yo intenté justificar lo que había hecho sin asumir que nadie me había obligado, que no iba a perdonar algo que cambió su forma de verme de manera definitiva. Me explicó que lo había intentado de verdad, que había buscado dentro de sí alguna emoción que no fuera rabia o decepción, pero que todo lo que encontraba era vacío. Me contó que había hablado con un terapeuta, que no se lo había dicho a nadie más, que necesitaba entender por qué le dolía tanto algo que en teoría solo era una traición física. El terapeuta le dijo que muchas veces no era el acto, sino el proceso mental detrás, la capacidad de mentir sin que se notara, de dormir junto a alguien cada noche mientras se sostiene una doble vida por dentro. Y eso, según Álvaro, era lo que le había destrozado. Le dije que no tenía una doble vida, que no había habido una historia paralela, que solo había sido un fallo, un cruce de cables, una desconexión momentánea. Me interrumpió antes de que pudiera seguir y me dijo que lo sabía, que no me imaginaba teniendo algo largo con otro, que no pensaba que yo fuera de esas personas que viven engañando durante años. Pero que eso no mejoraba nada. Que era incluso peor, porque si había sido solo una vez, entonces él no entendía por qué no lo hablé después, por qué volví a casa sin decir nada, por qué fingí. Me preguntó qué habría pasado si él nunca encontraba ese pendiente. ¿Me lo habría contado?
¿O habría seguido con la misma cara de todos los días mientras él planificaba vacaciones, cenas, cumpleaños? No supe qué decir. Me quedé callada y, después de unos segundos, admití que no tenía ni idea de si habría tenido el valor de decírselo por mí misma. Esa respuesta lo hizo cerrar los ojos y asentir, como si ya lo hubiera supuesto y solo necesitara escucharlo de mi boca. Me preguntó si todavía pensaba en el otro hombre. Le dije que no, que nunca lo había vuelto a ver, que no tenía interés en saber nada más de él. Me preguntó si me había arrepentido, pero no con un tono de consuelo, sino como quien verifica si algo cambió realmente. Le dije que sí, que me arrepentía cada día, que no por perderlo a él, sino por perderme a mí, por haberme convertido en una versión de mí misma que nunca quise ser. Me escuchó sin mirarme, como si ya no necesitara contacto visual para entender si mentía o decía la verdad. Me preguntó si había aprendido algo de todo esto, y le dije que sí, pero no esas frases vacías sobre valorar lo que uno tiene o cuidar lo que importa, sino algo más doloroso, que cuando se cruza una línea como esa, aunque sea una vez, no se vuelve al mismo sitio nunca. Que la confianza, una vez rota, no se reconstruye como si nada, por más buena voluntad que haya. Después de esa respuesta, me dijo que él no iba a buscar venganza, que no iba a hablar mal de mí a nuestros amigos ni a mis padres, que no iba a usar este error como carta de presentación para quedar como la víctima perfecta. Me dijo que él también había cometido errores, que muchas veces se había distanciado sin explicarlo, que había dejado de ser cariñoso sin darse cuenta, pero que nada de eso justificaba lo que yo había hecho. Me dijo que el perdón no era algo obligatorio, que no iba a obligarse a sentir algo que ya no sentía, y que no podía vivir con alguien que en su momento eligió hacer daño antes que hablar. Me preguntó si entendía eso. Le dije que sí. Me dijo que necesitaba escucharlo con palabras. Así que lo dije. Le dije que entendía, que no esperaba que me perdonara, que no le pedía que volviera. Solo le pedía que supiera que yo me había dado cuenta tarde, pero me había dado cuenta. Me dijo que eso era lo más justo que había salido de mi boca en semanas. Se levantó, sacó unos papeles de la carpeta y me los puso delante. Eran los mismos del abogado, firmados por él. Me pidió que los firmara ahí mismo. No como castigo, sino como cierre. Me explicó que no quería estirar esto más de lo necesario, que cuanto antes lo dejáramos claro, antes podríamos seguir cada uno con su vida. Cogí un bolígrafo, leí de nuevo todo, y firmé. Cuando terminé, él guardó las hojas, se las metió en una funda, me dijo gracias, y se quedó de pie unos segundos antes de hablar de nuevo. Me dijo que si alguna vez necesitaba algo serio, que le escribiera. No prometía estar, pero leería el mensaje. Me pidió que cuidara del gato, que se quedaba conmigo, que él ya no quería volver a esa casa ni como visitante. Me preguntó si tenía alguna última cosa que decirle. Le dije que no. Que ya todo estaba dicho. Me dio un leve asentimiento, cogió sus cosas, y se fue. No cerró la puerta de golpe, no miró atrás, no dejó nada pendiente. Esa fue nuestra última conversación. Y aunque no hubo gritos ni insultos, fue el momento más duro de todos, porque ahí fue donde entendí que ya no había vuelta atrás, que el daño no se borra con intenciones, que una vez que destruyes algo con tus actos, no puedes reconstruir lo mismo, solo puedes levantar algo nuevo, y no siempre es posible hacerlo con la misma persona. Esa fue la última vez que lo vi. Esa fue la última vez que fui su esposa. Después de que se fue, no supe qué hacer. Me quedé en la misma silla durante un buen rato, mirando el espacio que ocupó hasta el último segundo. No lloré enseguida. No hubo una reacción fuerte, como si una parte de mí todavía estuviera esperando que regresara a decir que todo había sido una prueba, que no podía irse así. Pero no volvió. Y pasaron las horas. Apagué el móvil. No contesté mensajes. No respondí a llamadas. No salí a comprar. No puse la televisión. Solo me quedé ahí, sin ruido, sin distracciones, tratando de aceptar que lo que había empezado con una decisión estúpida se había cerrado con una firma. Álvaro cumplió lo que dijo. No se puso en contacto. No publicó nada más. No habló mal de mí a nadie. El silencio que dejó fue total, y eso fue más difícil de llevar que cualquier discusión. En los días siguientes intenté hacer vida normal. Me despertaba, iba al trabajo, comía algo al mediodía, volvía al piso, me duchaba y me metía en la cama sin pensar demasiado. No hablaba con nadie más de lo necesario.
Mis padres me llamaron y les dije que estaba todo bien, que Álvaro y yo estábamos pasando por una etapa difícil. No les conté nada más. Mis amigas preguntaban menos porque yo dejaba claro que no quería hablar. Empecé a notar el aislamiento, pero no lo frené. Me parecía justo. No buscaba consuelo ni comprensión. Solo necesitaba espacio, pero un espacio real, no el que Álvaro pidió para irse, sino uno en el que pudiera mirarme sin justificarme, sin esconderme detrás del arrepentimiento, sin pensar que con tiempo todo se curaba. Porque entendí algo importante: el tiempo no cura nada si no se hace nada con él. Pasaron las semanas y con ellas una especie de calma que no era paz, pero al menos era estable. Dormía mejor. Comía mejor. Volvía a escuchar música. Empecé a salir sola, a caminar por la ciudad, a entrar en librerías, a sentarme en cafeterías a leer. A veces me encontraba con gente que conocía y me preguntaban por Álvaro. Yo decía que nos habíamos separado y no daba más detalles. Algunos bajaban la mirada, como si supieran más de lo que decían. No me molestaba. Si él les había contado algo, estaba en su derecho. Si no lo había hecho, era mejor así. Nunca quise que nadie me compadeciera. Un sábado cualquiera, salí al centro y terminé sentándome en un banco frente al río. Llevaba una libreta en el bolso, de esas que usaba antes para organizar tareas del trabajo, y me puse a escribir. No cartas para él, no frases inspiradoras. Solo cosas que no me había atrevido a decirme en voz alta. Escribí que me sentía responsable. No víctima de un momento de debilidad, no persona rota, no alguien que se equivocó sin querer. Responsable. Escribí que el deseo no justifica la traición, que el aburrimiento no da licencia para destruir. Escribí que Álvaro tenía razón, que yo no lo había enfrentado porque no quería perder lo que tenía, pero tampoco valoraba lo que él me daba. Escribí que necesitaba aprender a estar sola sin sentir que eso era sinónimo de fracaso. Ese fue el principio de mi aceptación. No una redención, no un nuevo comienzo feliz, sino aceptación real. Aceptar que lo perdí por algo que hice. Aceptar que no era culpa del otro hombre. Aceptar que no era por falta de amor, sino por falta de honestidad conmigo misma. Con el tiempo, entendí que Álvaro no me dejó porque no pudiera perdonar un acto. Me dejó porque yo no fui capaz de enfrentar las consecuencias por mi cuenta. Me dejó porque tardé en hablar, en asumir, en reconocer. Unos meses después de firmar los papeles, me mudé a otro barrio. No me fui de la ciudad, no busqué empezar de cero en otro sitio. Solo cambié de piso para no seguir durmiendo en la misma cama donde pasaron tantas cosas. Elegí uno más pequeño, con menos luz pero más silencioso. Empecé a hacer cosas nuevas. Me apunté a clases de fotografía. Volví a correr por las mañanas. Adopté otro gato para hacerle compañía al que teníamos. Empecé terapia, no por depresión ni por ansiedad, sino para aprender a hablar de cosas que antes evitaba. Aprendí a decir lo que quiero, lo que no quiero, lo que no estoy dispuesta a repetir. Una vez, a los 8 meses de nuestra separación, me crucé con Álvaro en una calle del centro. Iba con una chica, no sé si pareja o amiga. Él me vio primero. No se acercó. Solo me saludó con la cabeza. Yo respondí igual. Seguimos caminando en direcciones opuestas. No hubo palabras, no hubo tensión. Solo una mirada que decía que ya estaba todo dicho. Fue incómodo, pero también necesario. Me demostró que el mundo no se había acabado, que la vida seguía para los dos, que ninguno de los dos estaba destruido. Ahora han pasado casi 2 años desde todo aquello. No tengo pareja. No estoy buscando una. Estoy tranquila. Me veo al espejo sin asco. Me relaciono con la gente sin sentir que escondo algo. No hablo de Álvaro en pasado doloroso, ni con odio, ni con nostalgia. Si alguien menciona su nombre, digo que fue alguien muy importante en mi vida y lo digo en serio. No minimizo lo que compartimos. No borro los años juntos. Pero tampoco lo idealizo. Lo respeto, y sé que él ya no quiere saber de mí, y lo acepto. No necesito su perdón. No lo espero. Aprendí que a veces el perdón no llega, y no por falta de bondad, sino porque el daño fue demasiado. Y está bien. No todo tiene que arreglarse. Algunas cosas solo deben asumirse. Si pudiera retroceder en el tiempo,
sí, evitaría hacer lo que hice. Pero no para recuperar la relación. Lo evitaría para no convertirme en esa versión de mí que fui durante esos días. Porque ya no quiero volver a ser esa mujer que prefiere callar antes que decir lo que siente. Esa que espera que las cosas cambien solas. Esa que se esconde detrás de excusas cómodas. Aprendí que nadie más es responsable de mi voz, de mis decisiones, de mis silencios. Termino esta historia sin final feliz, pero con claridad. No hay reconciliación, no hay segunda oportunidad, no hay abrazo de cierre. Solo hay una vida que sigue, y una mujer que no se esconde más de sí misma. Y eso, aunque suene poco, para mí ya es suficiente.